Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestro y compañeros. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la velocidad de corte. Y mi equipo está conformado por Hernández Rivera Juan Jesús, eh, Montes de Oca González Edgar Axel y su servidor Vadillo Sarasúa Diego. Bueno, como introducción tenemos que es la velocidad de corte, que es para un trabajo en un torno. Se puede definir como una velocidad con la cual un punto de la circunferencia en la pieza de trabajo pasa por la herramienta de un corte en un minuto. La velocidad de corte se expresa en pies y metros. Esta velocidad es relativa, instantánea, con la que la herramienta se usa como tales en máquinas de fresado o en lo que son los tornos. La velocidad del corte es tabulada y estos valores se basan en la vida de la herramienta. De hecho, la herramienta debe ser capaz de tornar fuerte durante entre 60 y 90 minutos de trabajo. Aquí tenemos lo que es un ejemplo, que es de que si el acero de la máquina tiene una velocidad de corte de 100 pies, esto serían 30 metros por minuto. Se debe ajustar la velocidad del torno de modo que 100 pies, que son 30 metros de la circunferencia del ápice de trabajo, se presente a la punta de la herramienta en un minuto. Y aquí tenemos una tabla de lo que es la recomendación para diversos materiales de la velocidad de los cortes. Estas velocidades de corte se han determinado que los productores de metales y fabricantes de herramientas como las más convenientes para una larga duración en la herramienta y el volumen de producción. Y aquí tenemos lo que es la tabla, que es el refrenado, el torneado y la rectificación, el desbastado, el acabado y el roscado. Y tenemos diferentes materiales, que es el acero de máquina, acero de herramienta, hierro fundido, bronce y aluminio. Lo que es el desbastado en minutos sería 90. No, perdón, en pies sería 90 y en metros sería 27. El acero de herramientas en pies sería 70, en metros sería 21. El hierro fundido en pies sería 60 y en metros sería 18. El bronce sería en pies 90 y en metros 27. Y en aluminio sería en 200 y en metros sería 61. Y ya tenemos lo que es el acabado. Igual en acero de máquina en pies sería 100 minutos y en acabado serían 30 metros por minuto. En acero de herramienta serían 90 pies por minuto y 27 metros por minuto. En hierro fundido serían 80 pies por minuto y 24 metros por minuto. En bronce serían 100 pies por minuto y 30 metros por minuto. Y en aluminio serían 300 pies por minuto y 93 metros por minuto. Y lo que es el roscado serían 35 pies por minuto, 11 metros por minuto. En acero de herramienta serían 3 pies por minuto y 9 metros por minuto. En hierro fundido serían 25 pies por minuto, 8 metros por minuto. En bronce serían 25 pies por minuto, 8 metros por minuto. Y en aluminio serían 60 pies por minuto y 18 metros por minuto. Aquí tenemos las fórmulas de cómo se puede medir la velocidad de corte. Tenemos que velocidad de corte es igual a la velocidad de corte por pi por d por n entre 1000. Lo que d significa es el diámetro de corte, la n significa el número de revoluciones y eso se divide todo entre 1000. La velocidad de giro, que es el RPM, sería velocidad de corte por 1000 entre pi por diámetro de corte. Y el avance por diente, que son milímetros, sería en la velocidad de avance entre el número de dientes sobre el número de revoluciones. Mm, eh, es una velocidad periférica o tangencial lo que es la velocidad de corte.
Esto produce el arranque de la viruta del material al mecanizar en las formas más favorables. Cuando la herramienta gira, se mide en metros, minutos y está tabulada en catálogos y en libros donde vienen estas fórmulas y lo que fundamentalmente de un material y dureza es la resistencia de la pieza. Este fenómeno, la velocidad de corte es la función tanto del material de pieza de trabajo y material de herramienta. En general, la velocidad de corte se tabula como una función de la dureza del material. Existe un método llamado par, par, ¿cómo se llama? Par herramienta material, que esto ayuda a determinar una velocidad de corte correcta y, y esto ayuda para el mecanizado del material. Y lo que es la velocidad de corte es una mayor lubricación respecto al seco. Los materiales duros se cortan a baja velocidad, mientras que los dúctiles se cortan a alta velocidad. Esto se debe a que los materiales dúctiles son con alta fricción y son propensos a producir un filo y lo que esto nos conlleva es que conduce a una variación en el ángulo de inclinación del filo del corte, y esto por lo tanto es una fuerte pérdida de la eficacia en la acción del corte, lo que esto nos lleva a que reduce hasta casi su eliminación al aumentar la velocidad del corte. Y este modo aumenta la velocidad de lo que es la deformación del material en el que estamos trabajando, y esto tiende a alejarse al estado como un estado, ¿cómo lo podría decir? Como un estado pastoso. Y por lo tanto, esto puede formar una viruta similar a la de los metales duros, que no se mezcla con la herramienta. Y bueno, y en conclusión, tenemos que el cálculo de la velocidad de corte es muy importante para realizar un mecanizado de manera efectiva y correcta. Esta nos permitirá tener acabados precisos y mejorar la velocidad de corte en el material. También es importante calcular los diferentes aspectos relacionados al material sobre el cual se trabaja y la dureza del material con el cual estamos cortando. Principalmente esta velocidad se encuentra en la fecha técnica del fabricante de la herramienta. Y lo que tenemos es de que la velocidad de corte, y bueno, como ya lo repetía, se expresa en metros por minutos. Tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado, y su valor adecuado depende de algunos factores, especialmente de la calidad y los tipos de herramienta que se estén utilizando, de la profundidad que se vaya a adquirir o de la dureza y la maquiabilidad que tenga el material con el cual vayamos a mecanizar. Y también tendríamos que ver lo que es la velocidad que vamos a emplear. Hay limitaciones principales de la máquina con un cierto tipo de velocidades. Tenemos lo que es la potencia de los motores y la rigidez que hay en la fijación de una pieza y de la herramienta. Y tenemos lo que es, bueno, y aquí lo que tenemos es la velocidad de corte. Nos conllevaría una velocidad de una rotación de la pieza en la que estamos mecanizando, que se expresa con revoluciones por minuto. En los tornos que estamos viendo en clase hay una limitación de velocidades que dependen de la velocidad del giro del motor, y esto es principalmente el número de velocidades de la caja donde vamos poniendo los cambios de la máquina. No sé si, bueno, cuando vamos a las prácticas, ahí donde, o sea, en esa máquina es donde vamos haciendo nosotros los cambios
de la velocidad de la rotación de la pieza. Y en los tornos del control numérico, la velocidad es controlada en un sistema de alimentación que habitualmente utiliza un variador de frecuencia, y esto puede seleccionarse a una velocidad cualquiera dentro de un rango de velocidades hasta una velocidad máxima. Y la velocidad de rotación de la herramienta es directamente proporcional a la velocidad de corte e inversamente proporcional al diámetro de la pieza. Y el avance o la velocidad del torneado es la velocidad entre la pieza y la herramienta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la velocidad con la que regresa el corte, el avance de la herramienta del corte es un factor muy importante en el proceso del torneado, porque cada herramienta puede cortar adecuadamente en un rango de velocidades y esto avanza por cada revolución de la pieza. Normalmente el diámetro de la pieza, de la profundidad y de la calidad de la herramienta. Y al igual de nuestra parte sería todo sobre lo que es la velocidad de corte. Muchas gracias por su atención, alumnos y maestro.